Acompáñeme con su Biblia al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Vamos a leerlo y vamos a mirar hoy el tema del llamado eficaz. Dice así Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta ahí dejémoslo. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por tu palabra y por los dones recibidos. Damos gracias por Congregación La Iglesia, por este día, el día del Señor, pero también por el día que nos permite celebrar nuestro aniversario, Señor. Háblanos hoy, ministranos. Que tu palabra nunca falte en esta casa, Señor, que tu palabra siempre sea el alimento de tu rebaño, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a hablar del llamado eficaz. No creo que alcancemos a verlo todo, pero vamos a procurar verlo. Estos temas a veces sale mejor compartirlos de un solo paquetico para que no se le olvide a la persona, porque si es un tema muy interesante. Aparte de eso, es un tema fundamental en la vida cristiana, el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es una de las 5 doctrinas de la gracia. ¿Alguien me recuerda las 5 doctrinas de la gracia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primera? Depravación total. ¿Cuál es la segunda? Elección incondicional. La tercera, expiación limitada. La cuarta, el llamado eficaz. Y el quinto, la gracia irresistible. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perseverancia de los santos entra ahí. Entonces, vamos a leer el primer numeral. Dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, introduciéndoles a querer hacer lo bueno, llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Creo que es totalmente claro ese párrafo. Si alguien le pregunta a usted sobre el llamado, usted con ese párrafo tiene suficiente, con esos versículos que están ahí, para argumentar claramente que el llamado tiene que ver también con ¿qué? Con la elección, y que no todo el mundo se va a salvar, y que solo responderán a ese llamado eficazmente aquellas personas que han sido ordenadas para salvación con anterioridad de parte del Padre. Dice aquellos, voy a ir despacio, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Esto ya lo hemos visto en la confesión de fe, de la predestinación, de la elección. Hay personas predestinadas para vida y hay personas predestinadas para ¿qué? Muerte. Usted lo puede llamar también salvación, condenación. También lo puede llamar elección, reprobación. Todos esos términos teológicos usted los va a escuchar toda su vida y va quizás a algunos dirán, no, yo no creo en eso, pero es difícil ir en contra de la escritura. Salvación,
condenación. Elección, reprobación. Vida, muerte. Bendición, maldición. Dios, Satanás, y esos paralelos están por toda la Biblia, y en toda la Biblia está el llamado eficaz. Dice que tienen bien en su tiempo señalado y aceptable. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona que va a ser llamada es interrumpida por Dios en el transcurso de su vida. Ahorita vamos a hablar de los niños, no se preocupe que ese es un tema que es interesante y es polémico. Si los niños se salvan o no se salvan, qué pasa con los que mueren bebés, todo eso. Pero el proceso realmente que la Biblia enseña es que todos los salvos serán interrumpidos por Dios en algún momento de su vida. A los 10, a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50, a los 60, a los 70, no hay límite. La salvación va a llegar. ¿Quién interrumpe? Dios. Dice llamar, dice señalado y aceptable, dice llamar eficazmente. ¿Por qué? Su palabra y espíritu. La forma como Dios llama siempre será a través de la predicación del evangelio. Por eso es importante que usted invite personas. Usted haga su tarea, que estoy seguro que Dios hace la de él. O sea, usted no se preocupe si la persona entendió o no entendió, ese no es su problema. La cuestión suya es traer vidas a la iglesia, que escuchen en la mañana el evangelio, y si hay llamados, inevitablemente ellos responderán al llamado. Ahora, puede que respondan al llamado y no se queden acá, no hay problema. ¿Sí me explico? Evangelizar no es traer personas. Evangelizar es un proceso que empieza cuando la persona ¿qué? Se queda. Compartir la palabra no es ganar almas, tengan en cuenta eso. Las almas no las podemos ganar, el Señor ya las ganó con su sangre. Simplemente compartimos el evangelio y Dios va a añadir a esta iglesia los que sean para acá. Y quizás usted le comparte a otro, pero lo va a añadir de pronto por allá a otro lado. No se preocupe, no sufrimos por eso, no tenemos problema, es la voluntad soberana del Señor. Dice, sacándolos del estado de pecado y muerte que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación. ¿Por quién? Por Jesucristo. Nadie puede responder a un llamado eficaz si primero no es trasladado de las tinieblas a la luz. Ahora, ¿la persona sabe eso? La respuesta casi siempre es no, no lo sabe. Usted no sabe a qué hora lo sacaron, pero ojalá lo hayan sacado. ¿Sí me explico? O sea, usted no sabe ni va a sentir que usted salió de las tinieblas y llegó a la luz acá. No, usted no lo siente. Pero tiene que suceder así para que cuando usted venga acá o a un lugar, cualquier ser humano, responda correctamente al llamado eficaz. Vuelvo y le explico, usted no va a sentir nada. Hay gente que ya ha sido sacada de las tinieblas a la luz y no están en una iglesia, pero van a ir la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Puede demorarse un tiempito, pero Dios los saca, es algo espiritual, no es físico, es Él. Tiene un día, una hora, un tiempo señalado, leímos, para decir, esta persona sale de aquí, pasa aquí, ya no está muerto, ahora tiene vida. Y Dios va a utilizar los instrumentos, se llama instrumentalidad en la teología, y nosotros también los conocemos como los medios de gracia. ¿Qué va a utilizar? Un tiesto, como usted o como yo puede utilizarlo. Ese tiesto tiene que tener ¿qué? La palabra. Ese tiesto debe tener la palabra. Así sea un versículo, algo tiene de la palabra y lo va a compartir a ese que ya ha sido sacado de la muerte a la vida, pero usted no lo sabe. Puede ser que todavía tenga comportamientos ¿qué? Mundanos y está en la lucha interna y no le ha contado a nadie, pero ya empezó a entender que vive una vida pecaminosa. De hecho, hay gente que puede haber escuchado la palabra hace 10, 20, 30 años
y no llegaron a la salvación y pueden llegar después. Dice ahí, iluminando de modo espiritual y salvador ¿qué? Sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Hay una lucha en nosotros, yo creo que no es solo mía, y es en pensar por qué la gente se le comparte y no cambia. ¿Cierto? Esa lucha como que es de todos. Sencillo, o sea, no se cargue, pare de sufrir, venga los domingos, no se preocupe, no deje de asistir. Pero acá lo está diciendo, dice dice iluminando de modo espiritual ¿qué? Sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios. O sea, una persona que usted le ha hablado y no, así como dicen en el mundo, no copia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Descansar. Seguir hablándole a otros. Déjelo ahí quietico en remojo y espere. ¿Por qué? Porque quizás su mente no ha sido iluminada y no puede comprender las cosas de Dios, no las puede comprender. Usted puede decirle, mira, si tú sigues por ese camino te espera el infierno, y la persona no lo entiende, no va a venir hasta que el Señor haga la obra. No ha sido sacado quizás. Y usted dice, pero es que ya ha ido a una iglesia. Sí, pero no ha sido sacado de las tinieblas. En la iglesia también hay personas en tinieblas. ¿Permitido por quién? Por el Señor. Dice, y dándoles, quitándoles el corazón de piedra, dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades. Note eso. Y por su poder omnipotente, induciéndoles a hacer ¿qué? Lo bueno. Cuando una persona es sacada de la oscuridad a la luz, empieza un proceso natural, tal vez no haya ido todavía a una iglesia, pero empieza a hacer cambios internos. Ha reconocido su maldad, empieza a incomodarle el mundo, empieza a darse cuenta que no quiere estar en esa vida y de alguna manera, como dice la gente, empieza a buscar ¿a quién? A Dios. Y todo el mundo empieza así, usted y yo empezamos así, a buscar a Dios. Esa es la palabra que usamos, ¿no? Y estoy buscando al Señor, y de pronto aparece la invitación perfecta en el tiempo que perfecto, y la persona va a una iglesia y escucha el evangelio, y dice acá, y llevándole eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a él con total ¿qué? Libertad, no forzados, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Es difícil forzar la salvación. De hecho, está mal. La gente se satura, se cansa. Si usted invita a una persona cada 8 días a la iglesia y no viene, déjelo en paz allá. Si viene, amén. Si viene y no vuelve, tranquilo. Recuérdele de vez en cuando con amor, pero no insista en algo que Dios no ha hecho porque usted no lo puede hacer. Siga que hay otros. Eso lo que hay es muertos por todo lado. O sea, usted, si necesita muertos, mire alrededor. Y ahí ya, muerto, eso hay hartos. Y no se centre solo en una persona, porque va a perder mucho tiempo y tal vez involucre sus emociones. Y más, si es familia, más, ahí le doy el dato, más, porque duele más, ¿sí? Y empieza usted a cargarse, pero es que es impío y no quiere entender. No puede, no es que no quiera. De hecho, la palabra dice no quiere y tampoco ¿qué? Puede. Miremos el segundo, dice, este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre. ¿Sí ve lo que dice ahí? ¿De quién viene ese llamado? De Dios, exclusivamente de Dios. Ningún hombre se puede llevar la gloria de decir que llamó a otro. Eso es imposible, que yo lo llame a usted o que alguien me haya llamado a mí. Si a usted lo llama un hombre, su llamado es falso, porque va a fracasar. Si lo llama a Dios, su llamado va a ¿qué?
a permanecer. Mire lo que dice ahí. Dice, o de ninguna cosa prevista con el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad de la criatura. Ningún ser humano se puede llamar a sí mismo y ningún hombre puede llamar a otro hombre a la salvación. Solo Cristo puede llamar a una persona a la salvación, y cuando Él lo llama, inevitablemente será ¿qué? Salvo. No habrá otra alternativa. Siendo en esto enteramente pasivo. ¿Quién? El hombre. Cuando Charles Spurgeon, creo que fue el que, sí, creo que Charles Spurgeon fue llamado jovencito, creo que a los 16 años, estoy acordándome de la historia, y él fue a una iglesia, y esa iglesia ese día no fue el pastor. Creo que se enfermó el pastor y no pudo predicar, y no alcanzaron a preparar que otro predicara, y la iglesia ahí sentada y el pastor no llegaba, así, ustedes ahí sentados y el pastor no llega, todos callados esperando, entonces nadie, entonces alguien dijo, ¿y entonces qué hacemos si el pastor no viene? Y había un zapatero, un señor anciano zapatero, y entonces le dijeron que si él podía compartir algo, por algo se lo dijeron, y él empezó a compartir. Si no estoy mal, a ver si me acuerdo en este momento la cita, creo que el texto es este. No, no era ese. Espere, que es que mire mal. Sí, dice Charles Spurgeon en su biografía o en su historia, cuentan que el zapatero predicó este versículo, Isaías 45:22, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese fue el texto con el que él dice que recibió su llamado y su conversión. Y dice que el Señor no sabía pues predicar, era un hombre sin preparación, pero él solo leyó ese versículo y compartió algo sobre mirar a Jesús. Y él dice que ese día pudo ver a Jesús. Entonces no son las maneras, los estilos del hombre, cada cual tiene su manera, su estilo, sino es que la palabra. Cuando Dios quiere convertir una persona, puede utilizar un versículo aún sin el hombre. Puede utilizar un versículo en la pared, puede utilizar un versículo en un papel que usted reciba, también puede usarlo así. Cuentan la historia de otro hombre en la cárcel, estaba fumando droga en la Biblia, porque en la cárcel se fuma droga en el papel de la Biblia, y leyó el versículo de Juan 3:16. Y con ese versículo dice que quedó asombrado, y fue la última vez que pudo consumir y se convirtió. Es un pastor en Estados Unidos muy conocido porque estuvo en las cárceles, en las pandillas. Y con eso, él dice que cuando leyó, que estaba fumando su dosis y leyó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dice que lo único que hizo fue que su corazón se quebró, empezó a llorar su pecado y tuvo una conversión. Dios puede obrar de muchas maneras para que la gente se convierta, pero el instrumento que más usa y que está establecido por Dios es ¿cuál? La palabra a través de la predicación del evangelio. Sigamos ahí. Dice que al estar muerto, espero que sigan mi lectura, en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y recibir la gracia que éste ofrece y transmite. Esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Esto es interesante. Siempre se ha dicho que se necesita la misma fe para venir a un lugar como este y escuchar un sermón que para creer que Dios va a resucitar muertos. Es la misma fe. O sea, Dios resucitó a Lázaro, Dios resucitó a la hija de Jairo, Dios resucitó al hijo de la viuda, y era la misma fe que esas personas tenían. Necesitamos la misma fe para ser ¿qué? Salvos. Entonces no se trata de cantidades de fe,
sino que Dios ya haya dispuesto ¿qué? Un corazón. Cuando Dios ha dispuesto un corazón, esa semillita, ese grano de mostaza es suficiente y esa persona viene a ¿qué? A la salvación. Llegamos al punto de los niños, punto 3. Los niños escogidos que mueren en la infancia son ¿qué? Regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Aquí hay dos casos. Tenemos los niños, pero no está hablando de todos los niños. Si usted ve la confesión, hay un asterisco. ¿Sí? ¿Sí la ve? ¿Tiene su confesión ahí? Los niños escogidos, asterisco. Y abajo, al final, al pie de página se llama, dice elegidos. No aparece en algunas ediciones de la confesión, pero sí en la original. Esto fue un debate muy fuerte en el momento de la confesión. Muchos teólogos no están de acuerdo, aún actualmente teólogos reconocidos, en que todos los niños que mueran en la infancia son regenerados. Por eso dice los niños escogidos. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué edad puede un niño ser salvo? O más bien, si eso tiene que ver o no tiene que ver en que Dios lo haya escogido o no. Hay niños que a los 6 o 7 años ya son perversos. Pueden haber matado, ¿sí sabía? Si no cree eso, vaya al Bronx o al antiguo Cartucho o vaya a los sitios como esos y verá que a esa edad hay niños que ya han matado, aunque parezca imposible. Hay niños que ya están endemoniados, ya, o sea, entonces, cuando se habla aquí, se está refiriendo realmente a los infantes, es decir, la primera edad, la edad temprana, que se cataloga de 1 a 5 o 6 años máximo, de 1 a 5 años. Los que sí son indefectiblemente salvos son los abortivos, ese es otro tema diferente. Ellos sí, ahí no hay duda, pero note lo que dice aquí, voy a leerle despacio. Los niños escogidos que mueren en la infancia son ¿qué? Regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, no por medio de la palabra, esa es la diferencia. Es una excepción soberana. ¿Por qué no por medio de la palabra? ¿Quién me dice? Porque no tienen entendimiento. Yo siento aquí 50 niños de 2 años y le doy un sermón y ellos no, de hecho no me van a escuchar. Tenerlos quietos 1 hora va a ser muy difícil. Nomás 10 niños, siéntelos ahí y usted empieza a predicar como si fuera para grandes y por ahí terminan jugando todos y se quedó el predicador solo. Ellos no entienden. Y note lo que dice ahí. Por medio, dice salvando por Cristo, por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Es decir, es algo tan soberano la salvación de esos niños, porque a ellos no se les puede aplicar la instrumentalidad de la palabra. El instrumento no es la palabra, es directamente ¿quién? El Espíritu Santo. Pero hay otras personas que también nos toca tener en cuenta y dice, así son también todas las personas que escogidas, que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Sordos, mudos. Un sordo no puede escuchar la palabra. ¿Cómo hace? Puede leer, sí, pero es la obra directa del Espíritu, porque la fe viene ¿por qué? Entonces no puede oír. Una persona que es llamada y escogida, escuche bien este caso, se llama casuística. En esto
aplicaron mucho la casuística en la época de la confesión de fe para llegar a un consenso, porque muchos no estaban de acuerdo en que los niños, de hecho hay corrientes que no aceptan esa postura y la argumentan porque realmente, para que usted sepa, la Biblia guarda silencio en ese tema. San Waldron, que es muy conocido en este tiempo, es el que estamos estudiando la escatología, él dice que fue un error que la confesión hubiera puesto esa parte ahí, porque la Biblia no dice nada. Y para él dice, pusieron a todo el mundo en un debate teológico en esta época, porque es muy difícil asegurar la salvación si la Biblia no lo afirma. Pero entra la casuística, entra el sentido común, la lógica del ser humano. También él dice, pero es difícil pensar en un niño en el infierno, ¿cierto? Es difícil pensar en un niño de 3 años en el infierno. Uno dice, ¿cómo será? No cabe. Y también dice que si hay algunos niños, refiriéndose 7, 8, son niños 7, 8, 9, 10 años, dice, si algunos niños se pierden, de seguro el castigo será menor. Para los que no saben, en el infierno hay grados de castigo, si usted no sabía eso. Hay una condenación general, pero los castigos no son iguales. Es conforme a su pecado, conforme a su maldad. Todo el mundo quiere que sea general. No, señor. Un niño que vaya al infierno pequeño no puede pagar como un criminal que toda la vida fue asesino, matón, violador. ¿Y sabe quiénes van a pagar más caro? ¿No saben? Los gobernantes. ¿Por qué? Porque les dieron más, y al que más se le da, más se le demanda. Todos los gobernantes de las naciones aparecen de primeras en el lago de fuego con Satanás. Son los primeros que van a echar al lago de fuego en orden. ¿Por qué? Porque hicieron mucho mal al tener 50 millones debajo, 200 millones, 300 millones en un país, a los cuales tenían que bendecir, a los cuales Dios los puso para ayudar y para dar. Y lo que hicieron fue que robar, saquear y matar. Y los profetas dicen, todos los que saquearon y mataron a los pueblos y robaron a los pueblos, ellos serán juzgados como príncipes en el infierno. O sea, como personas de autoridad van a tener más castigo. Entonces, el llamado eficaz es que ninguna persona que escuche el evangelio y que sea llamado va a huir. Todos van a venir a Cristo, y ahí se cumple el pasaje de Juan que dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay un versículo aquí para argumentar este punto 3 que es Juan 3:8. Si quiere léalo a alguien en voz alta. Juan capítulo 3, versículo 8. Alguien que lo lea, por favor. Acá lo tengo. El Señor Jesús está hablando con Nicodemo y está mostrando una analogía entre el viento y la obra del Espíritu. Usted siente el viento, pero no lo ve. Usted va por la calle y ¡uy, qué viento tan rico! Usted no sabe ni de dónde viene, si del sur o del norte, del mar, allá de la costa o de la montaña. Usted no sabe de dónde viene, pero él llega. Dice, oye su sonido, ¿sí? Pues hasta el sonido del viento, pero no sabe, y usted no sabe para dónde va ese viento. Si el viento que pasa aquí va para Bosa o va para Suba, no sabemos, pero va para algún lado. El viento se mueve todo el tiempo en la tierra. Así es la obra ¿de quién? Del Espíritu. La obra del Espíritu Santo es secreta en estos niños pequeños, en los infantes, y es secreta. No les di el ejemplo, ¿no? De la persona que está escogido, escuche bien, no se le ha aplicado la salvación y tiene un accidente y queda en coma y no puede volver a oír la palabra, pero no había llegado a la salvación,
pero estaba ¿qué? Escogido. El Espíritu Santo le puede aplicar ahí la salvación y puede que después se recupere o puede que dure meses hasta años como un vegetal, muerte cerebral, pérdida de los sentidos, todo eso que usted escucha por un accidente, por un tiro, por cualquier cosa, y esa persona puede quizás ser salvo. Los niños especiales, ¿saben a qué me refiero, no? Todos los niños que nacen con algún problema fuerte en esa área, ellos aplican en este numeral que dice, y todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas, ¿qué? Externamente por el ministerio de la palabra. Es decir, personas que no tienen comprensión, que nacen con problemas mentales desde niños. Hay personas que tienen problemas mentales desde niños. Los problemas de esas enfermedades que le dan desde niños y pierden toda su cognitividad en la mente, todo eso, ellos pueden llegar a la salvación. Es algo soberano. ¿Listo? ¿Quedó claro? El cuarto dice, alcanzamos gracias a Dios a sacar este punto, este llamado eficaz. Otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ¿qué? Ser salvos. Esto es interesante. Hay personas que van a alcanzar, escuchen, a disfrutar de luz, de un poco de luz de la palabra, y aquí se refiere a personas que pueden pasar alguna etapa de su vida en alguna iglesia y luego irse al mundo, como nosotros lo llamamos. Hay personas que duran 5 o 10 años en una iglesia, bien, regular, vienen todos los domingos, participan, y de un momento a otro se fueron y no regresaron. Este término cuando dice otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra, es decir, parece que los llamaron y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu. Pueden ofrendar, pueden diezmar, pueden orar, pueden leer la palabra por un tiempo. Dice, como no son eficaz quiere decir que no falla. En el caso de ellos se cumple la parábola del sembrador, sobre todo la parte de los espinos y los pedregales. La palabra cae, pero no echa raíz, es superficial. Y luego los afanes de este mundo ¿qué? La ahogan. Entonces algún pecado o alguna concupiscencia o alguna parte de su carne va a brotar a través de los años porque no es salvo y lo va a sacar del propósito del Señor. O puede estar en una iglesia y nunca ser salvo y vivir una vida de apariencias religiosamente, que ya lo hemos hablado. Puede saber versículos, puede venir a la iglesia, pero no hay una lucha interna contra el pecado. Esa es una característica. El verdadero hombre o verdadera mujer que ha sido llamado por Dios y por la palabra del Señor no se conforma a este mundo, dice. No os conforméis a este mundo. El verdadero llamado no acepta el pecado, lo repele, lo batalla, aunque sea interno. Escuche, tal vez nadie aquí nadie sabe la lucha de otro, ¿o sí? Nadie la sabe. Usted no sabe si cuando usted está sentado ahí está pensando cosas raras y mi voz está haciendo un eco por allá, pero no está siendo escuchada. Usted no sabe si un hombre está luchando, es casado y está luchando por no caer con un amante o con una ex, cosas así, usted no lo sabe. Usted no sabe si un hombre está batallando por ser íntegro en sus finanzas y no robar y no sobornar y no caer en esas prácticas. Usted no lo sabe. Usted no sabe si una mujer lucha con controlar la lengua, ¿sí? Porque tiene el problema del chisme y lo ha traído toda la vida y en Cristo le cuesta. Dice, uy, ¿sí? Usted no lo sabe. No sabe si las emociones por dentro están causando estragos tan fuertes que no dejan crecer
la palabra. Nadie lo sabe. Pero los que son llamados van a perseverar con dolor, con aflicción, con sufrimientos, con todo aquello tan bonito. ¿Y van a qué? A vencer en Cristo. Pero los que no sean llamados van a ser vencidos en algún momento por el pecado y por esa batalla interna. Y puede que puede que se vea como puede que no se vea. Por eso la palabra dice: a algunos sus pecados les serán manifiestos ahora o más adelante, y a otros no. ¿Y dónde serán manifiestos? En el juicio, que es más terrible. El llamado eficaz no tiene pérdida. Dice, por lo tanto no pueden ser salvos. Voy en el numeral 2 chiquitico. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana. El término religión es por la época que había en la Reforma. Y a la final es verdad, la vida cristiana es una ¿qué? Religión. Pero Santiago nos salva con un solo versículo que dice que es una religión sin mancha, limpia y pura. O sea, usted no puede ser un religioso, pero debe vivir una religión cristiana. Y Calvino también usa mucho ese término. Dice: mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana, quiere decir la enseñanza, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Una persona puede luchar constantemente por querer conformarse a la institución de la vida cristiana. Puede querer conformarse, es decir, dice: yo voy a ofrendar porque la Biblia lo dice, yo voy a diezmar porque la Biblia lo dice, yo voy a leer la Biblia, yo voy a orar, yo voy a ser un buen esposo. Quiere. La pregunta es si puede. Si no es salvo, no puede. Y si es salvo, puede. Porque tiene la ayuda y la asistencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, si no es salvo, ¿lo puede hacer? Sí. Pero no para la gloria de Dios, sino ¿para quién? Para él mismo. Para alimentar su propio ego, su propia fortaleza, su propia capacidad. Cuando estuve detenido en el proceso de rehabilitación, varios hombres usaban la palabra la fuerza de voluntad. Y entonces dejaban de consumir 2 o 3 años. Y uno hablaba con ellos y decían: no, es que hay que ponerles fuerza de voluntad. O sea, eso es fuerza de voluntad y eso son ganas y hay que dejar los malos hábitos. Suena bien, ¿cierto? Pero la fuerza de voluntad no cambia a nadie. ¿Por qué? Porque usted no puede durar toda la vida haciendo fuerza. Un día se va a cansar. Es mejor rendirse y decir: Señor, no tengo las fuerzas, pero tú eres fuerte, tú me puedes ayudar. Cuando me preguntaron a mí que cómo había hecho para cambiar o por qué había cambiado, entonces yo sabía que no era mi fuerza de voluntad, era Cristo. Y les dije: Cristo en mí. Y cité Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Cité esa. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene ya no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la vida de un llamado. Cada una de esas palabras, cada uno de los textos que usted va leyendo, se va haciendo ¿qué? Vida. Y empieza a salir por los poros y por la vida y la forma de hablar y la forma de pensar, aún la forma de sufrir. Esa es una buena noticia este día de aniversario. Sufre con gozo, ¿no? Qué contradicción. O sea, sufre, pero sabe que Dios está formando ese carácter y ese corazón. Pero está sufriendo, sí, es real, sufre. ¿Sabe por qué sufre? Porque no puede cambiar. ¿Y sabe por qué sufre? Porque sigue pecando y tiene que sufrir esa verdad tan fuerte.
Pero cuando va madurando, un día le dice, Señor, gracias, porque solo tú me has sostenido hasta aquí y solo tú me has llamado y solo tú me has salvado. De resto sería imposible que yo avanzara un pasito, un pasito. Amén. Pregunta sobre el llamado eficaz.